Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro webinar sobre Alcance 3. En la práctica, ¿cómo deben las empresas y organizaciones estructurar la gestión de sus datos para garantizar calidad, confiabilidad y trazabilidad en toda su cadena de proveedores y también en su cadena de valor? Yo soy Arthur Silva, soy especialista en ESG de Adaptable ESG y estoy aquí hoy para conducir esta conversación con ustedes. Voy a tener el apoyo de nuestra especialista en sustentabilidad, Giovanna Rodríguez, quien también es especialista en sustentabilidad. Y la charla de hoy es para que hablemos sobre el control, la recolección, consolidación y validación de los datos de la cadena de suministro y también de la cadena de valor, para que estos datos sean utilizados y agreguen cada vez más en la toma de decisiones asertivas de los negocios. Entonces, cuando hablamos de las emisiones de los inventarios de gases de efecto invernadero de las empresas a nivel global, la primera conclusión que observamos es que la mayor parte de las emisiones está ahí. No se presenta, de hecho, dentro de los límites geográficos de la organización, dentro de su operación, donde ella tiene ahí un control directo, puede gestionar directamente esas fuentes de emisión. Aquí hay un dato del GHG Protocol que ya muestra que más del 70% de las emisiones están en el alcance 3 del inventario. Y cuando vemos, aquí es un dato general, un promedio de las empresas, pero cuando miramos algunos sectores específicos, vemos que ese número es aún mayor. Por ejemplo, en el comercio minorista, en tecnología, incluso en manufactura, ese porcentaje puede superar el 90% de las emisiones. ¿Qué significa esto para la organización, para la empresa? Que ese dato es indirecto, entonces es mucho más difícil, requiere un trabajo mucho mayor para ser recolectado y consolidado y validado. Aquí ya traemos mucho este concepto de datos primarios, de cómo accedemos, de cómo consideramos esto en la toma de decisiones. Más adelante, en la secuencia de nuestro webinar, Giovanna va a hablar un poco más sobre toda la relevancia de este tipo de información. Por ahora, quiero que se enfoquen en la representatividad que tiene el alcance 3 para las emisiones de las organizaciones. Cuando analizamos ese 70% que se encuentra en la cadena de valor de las empresas para estas emisiones, también debemos considerar que tenemos varios tipos de categorías dentro de este ámbito. Así pues, podemos citar los ejemplos representativos más comunes que tenemos dentro de nuestro ámbito de estudio, como sigue. 3. Podemos hablar de la adquisición de bienes y servicios. Entonces, toda esa parte de ahí, ya sea un insumo que compre para su producción o un servicio que contrate. Para poder ofrecer tu servicio, la prestación de servicios de tu empresa, el producto de tu empresa, todo eso tiene emisiones relacionadas. Estamos hablando de una categoría que es representativa. Tenemos más de 17 categorías en el alcance 3 que representan toda esa infinidad, toda la cadena emitiendo. También podemos hablar de logística y transporte. Entonces hay una gama de categorías y tipos de proveedores que están dentro de cada uno de esos tipos de las categorías del alcance 3. Cuando hablamos de una gestión real sobre ese dato, es llegar a un dato primario confiable, que tenga un cálculo correcto y que te permita gestionar toda esa información para alcanzar tus compromisos, tus metas de descarbonización, tus compromisos públicos de sostenibilidad. Entonces, cuando decimos que no es solo medir el alcance. 3. Necesitas confiar, necesitas tener una gestión sobre esos datos para que realmente puedas lograrlo. Tu estrategia de negocio, tu estrategia de sostenibilidad. Tenemos un grado más, otro nivel de control y gestión para los datos de la cadena, de valor de la cadena de suministro. Cuando miramos la práctica del mercado actualmente, ¿qué es lo que falta?
¿Cuáles son los puntos de atención que las empresas necesitan tener? Para toda esta parte de gestión, de recolección, de validación y de los datos de la cadena de suministro. Primero, hablamos de rastreabilidad. Es saber exactamente el eslabón de tu cadena, la etapa en la que se encuentra, esa fuente de emisión, cuánto emite, cómo se hace ese cálculo, cuáles son las evidencias primarias que tienes, cómo lo controlas. Todo ese recorrido hasta que tu insumo, tu materia prima, tu producto llegue a tu operación y todo lo que contiene ahí. Después, en la distribución, en el uso. Entonces, ¿cómo rastreas esa cadena de manera completa, garantizando calidad, confiabilidad y asertividad para todos esos datos? En el segundo punto, hablamos de auditabilidad, de asegurar esos datos. Entonces, cuando hablamos de la auditoría interna de la organización yendo allá, verificando al proveedor, revisando las condiciones, las fuentes de emisión, si los datos están correctos. Aquí tenemos una actividad muy costosa que requiere mucha mano de obra, muy calificada, esa mano de obra para poder hacer toda esa validación, todo el seguimiento. Y también requiere mucho tiempo desde la priorización de todo el programa de gestión de la cadena de suministro, hasta que llegas específicamente a ese proveedor que es representativo, que es crítico, al que vas a visitar, al que vas a observar. Entonces, eso requiere mucho tiempo y todavía no vemos una práctica consolidada en el mercado global en general. También hablamos de la estandarización de esos datos, ¿verdad? Sabemos que solo podemos comparar datos que sean iguales. Entonces, y esa estandarización para comparar a tus proveedores y también para tener una visión más estratégica de tus datos es súper importante para una decisión, para tomar una decisión asertiva, no correcta. Y también traemos, ¿verdad?, un punto de atención que es estructurar toda esa gobernanza. Es identificar a los responsables, cuál es el papel de esos responsables en la gestión de ese dato, cómo se hace. La transparencia, la divulgación, el reporte de todos esos datos, cómo tenemos la formalización y la estructura de ese proceso. Entonces, todavía hay un camino por recorrer en esta parte cuando miramos las prácticas actuales del mercado. Aquí hago esta introducción un poco del escenario actual y ahora sí llamo a Giovanna, nuestra especialista. Y así para apoyarme aquí en el desarrollo de nuestro webinar, en los datos más operativos, en el día a día, incluso en la gestión de esos datos. Vamos, Giovanna, te dejo la palabra. Muchas gracias, Arthur. Es un placer estar aquí hoy. Ahora vamos a entrar un poquito más en nuestra capa operativa. Sobre el alcance 3, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del alcance 3, no estamos hablando solo de un reporte de datos, estamos hablando del compromiso de toda una cadena de valor. Porque el alcance 3 involucra tantas actividades upstream de mi cadena, todo lo que llega a mi empresa, como por ejemplo, la compra de bienes y servicios, el transporte de materias primas, y cuántas actividades tengo downstream en mi cadena que pueden involucrar el uso de productos, distribución y descarte, todo lo que sale de mi empresa. El alcance 3 va a englobar todas las emisiones indirectas que están fuera de los límites organizacionales de la compañía. Y aquí tenemos un punto muy importante, ¿verdad? El alcance 3, el GHG, puede dividir el alcance 3 en hasta 15 categorías. Y, dependiendo del sector, como ya dijo Arthur, esto puede representar más del 70% de nuestras emisiones totales. Y ahí tenemos un reto muy grande, ¿no? Que es involucrar a toda esa cadena de valor. Porque podemos estar tratando ahí con proveedores de diferentes niveles de madurez. Entonces, puedo tener un proveedor que acaba de empezar a recolectar datos de inventario. Puedo tener un proveedor que ya hace esto desde hace más tiempo. Entonces estoy lidiando ahí con diferentes tipos de datos, diferentes tipos de acceso a esos datos y también esa capacidad de reporte. Eso termina impactando ahí directamente. La calidad que tengo para cuantificar esas emisiones, mi capacidad de monitoreo a lo largo del tiempo de esos proveedores y principalmente mi toma de decisiones. Y es ahí donde entramos nosotros. En un papel que estamos viendo hoy, muy importante, que es el cambio de la IA. Entramos en un paso muy importante,
un cambio que estamos viendo hoy. ¿Qué es ese cambio de la IA? La IA, ella cambia de papel, deja de ser solo una herramienta de análisis y pasa a actuar directamente en la operación. Antes teníamos una IA que incluso ayudaba a observar datos históricos, realizar esos análisis, y hoy la IA también pasa a actuar en nuestro flujo, ayudando a organizar esos datos, validar y procesar los datos, incluso casi en tiempo real. Entonces, la IA actualmente funciona como si realmente fuera un miembro de nuestro equipo. Automatiza tareas, interpreta los datos y hasta ayuda a identificar las inconsistencias. En el SIS, que es nuestra herramienta corporativa de inteligencia de datos, contamos con una IA aplicada. Eso sucede en el alcance 3, con un agente de IA especializado en el protocolo GHG. Eso es muy importante, porque no estamos hablando de una IA genérica. Estamos hablando de una IA que va a entender. Ahí, las reglas específicas para el cálculo de emisiones, todas nuestras categorías de alcance 3 y todos los criterios metodológicos involucrados. Entonces, no solo va a recibir ese dato, sino que va a ayudar a garantizar que ese dato sea coherente con la metodología aplicada. Eso queda aún más claro cuando miramos el alcance 3 que tenemos. Datos muy distribuidos, múltiples proveedores, diferentes tipos de proveedores y un bajo nivel de estandarización. Muchas veces recibimos de estos proveedores datos diversos, como hojas de cálculo, formularios e incluso sistemas internos de los proveedores, lo que aumenta aún más la complejidad de nuestra recolección. Tenemos aquí un escenario que no es muy escalable de forma manual. Entonces, traemos nuestro módulo de proveedores y la aplicación que tenemos en nuestra plataforma para poder lidiar con estos proveedores de diversos sectores, estos diferentes tipos de datos. Podemos organizar dentro de la plataforma a todos estos proveedores por la categoría de los proveedores y también realizar el mapeo de las categorías del alcance 3. Que queremos conectar con estos datos y los datos que deseamos recolectar de estos proveedores. Entonces, de esta forma, traemos aún más escala, estandarización y consistencia al proceso. Esto reduce nuestro esfuerzo operativo y mejora la calidad de los datos desde su origen. Tenemos una cadena de valor muy compleja, así que necesitamos una gobernanza para disminuir la complejidad de toda esa cadena de valor. No sirve de nada que solo miremos un número final, un valor consolidado. Necesitamos definir cómo estos proveedores van a reportar, cuáles son los criterios de calidad que vamos a aplicar y cómo. Estos datos van a ser validados para que podamos garantizar que están estructurados desde su origen. Con el SIS, esa gobernanza pasa a ocurrir directamente en la cadena, de una manera más estructurada. Cada proveedor va a tener su acceso exclusivo a la plataforma, que es controlado por la organización que está solicitando esos datos. Y, a través de la plataforma, la organización puede acompañar todo el estado de la recolección y, mucho más allá de eso, además de la recolección, podemos acompañar la evolución de esos proveedores, realizar un monitoreo continuo de nuestra cadena y tomar decisiones estratégicas para la reducción de emisiones del alcance 3. Con el módulo de proveedores, podemos estructurar esta recolección para que sea más escalable, con menos esfuerzo operativo y de una manera mucho más organizada. Aquí tenemos un cambio muy importante, que es que pasamos a recolectar datos primarios, en vez de datos secundarios y estimaciones. Podemos tener una visión mucho más realista de las emisiones que tenemos, a partir de los datos primarios, con datos más precisos y rastreables. Además, los datos dejan de estar distribuidos entre los proveedores y pasan a estar centralizados dentro de la plataforma, facilitando la gestión y permitiendo el seguimiento continuo. Y no solamente el levantamiento anual de esos datos. Cuando nosotros, trabajando con datos primarios, podemos aumentar mucho la precisión de nuestra cuantificación, mejorando significativamente la calidad de esos datos. Reducimos las incertidumbres que tenemos asociadas y podemos tener más confianza en el inventario que estamos construyendo. Esto es muy importante, por ejemplo, para la definición de metas. Tenemos el SBTI, que exige una consistencia metodológica a la definición de esas metas. Y como el alcance 3 normalmente representa gran parte de nuestras emisiones,
Cualquier mejora que logremos en la precisión de esa cuantificación puede tener un impacto muy relevante en nuestro resultado final y también nos permite tener mayor claridad sobre dónde necesitamos actuar para reducir esas emisiones. Entonces, tenemos que gobernar esa cadena. En la práctica, es estructurar cómo se recopilan esos datos, cómo se validan y cómo van a ser utilizados. El módulo de proveedores del SIS permite estandarizar esa recolección, definir los criterios de calidad y garantizar la trazabilidad de esa información. Esto es muy importante, porque cada vez tenemos una mayor demanda por transparencia y auditabilidad de datos ESG. Y ahí, en la plataforma, todo el proceso va a quedar registrado con las debidas evidencias, historial y todo el flujo de validación que ocurrió para ese dato. Esto crea una base mucho más sólida para los procesos de aseguramiento, que ya vienen siendo exigidos por la regulación. Otro punto importante que tenemos es el monitoreo continuo. A partir del monitoreo continuo, podemos acompañar la evolución de esos proveedores. Tradicionalmente, el alcance 3 era muy tratado, solo como un reporte más, un ejercicio anual más. Y con el SIS, realmente podemos acompañar la evolución de esos proveedores a lo largo del tiempo, identificando las desviaciones y priorizando nuestras acciones. Esto transforma el alcance 3 en un proceso continuo y no solamente en un reporte de datos más. Y aquí, nuevamente, tenemos la IA como un facilitador muy importante, porque la IA nos va a ayudar a conectar los datos que recolectamos de esos proveedores directamente con el cálculo de nuestro alcance. 3. Reduciendo de forma significativa nuestro trabajo manual. Además, la IA también puede ayudarnos a identificar inconsistencias. Por ejemplo, si tengo un valor muy fuera de lo normal, algún cambio de comportamiento, la IA puede ayudarnos a identificar esas desviaciones, incluso para que se realice corrección de datos en caso de que sea necesario. La IA también va a ayudar a interpretar esos datos, trayendo más inteligencia a nuestro proceso de consolidación. Esto mejora tanto la eficiencia, porque cuando hablamos de inventario, de gastos de efecto invernadero, de alcance, 3, estamos hablando de un trabajo muy pesado, que involucra a gran parte de la compañía y a varios stakeholders. Entonces, con la plataforma y con la IA, podemos mejorar esa eficiencia y, aún así, traer más confiabilidad a ese resultado final. Con nuestro módulo de proveedores, vamos a tener ahí una base de datos mucho más sólida y mucho más confiable. También tenemos la rastreabilidad de esa información, quedando ya preparados para una posible auditoría. Y, más allá de eso, podemos tener una visión clara de nuestra cadena de valor, de los datos, de la evolución de esos proveedores. Eso permite que nosotros, gracias, tomemos ahí una toma de decisión mucho más estratégica. Para finalizar aquí, mostramos en esta diapositiva el flujo completo. Entonces, el dato nace ahí en el proveedor, pasa por un proceso de recolección, un proceso de validación, para al final consolidar todos esos datos. Ahí para un reporte y luego una posterior decisión basada en datos, una toma de decisión estratégica más informada, basada en datos más precisos. Este flujo representa toda la estructura necesaria que tenemos para gestionar nuestro alcance 3, de una manera mucho más consistente. El proveedor pasa a participar activamente en el proceso con una recolección más estructurada, una validación de datos automatizada por la plataforma. La consolidación de los datos pasa a ser rastreable y la decisión pasa a basarse en datos confiables. Cuando tenemos todo esto organizado, el alcance 3 deja de ser un ejercicio de estimación y pasa a tener una capacidad real de gestión de datos. Al final, no solo estamos midiendo las emisiones, estamos construyendo toda una estructura confiable de datos a lo largo de nuestra cadena. Y eso es lo que el SIS viene a hacer posible. Toda esa recolección, ese monitoreo continuo y esa toma de decisiones estratégicas a partir de datos más confiables y precisos. Ahora le paso la palabra a Arthur, quien nos va a guiar hacia el cierre de nuestro webinar. Gracias, Giovanna. Voy a regresar. A tu última diapositiva, solo para traer una reflexión para el personal. Presentaste muy bien toda esa parte de la gestión en sí, de la operación, del día a día, de la gestión del alcance 3.
Pero quiero que el personal se detenga aquí y piense un poco en el esfuerzo que tenemos, que el equipo de sustentabilidad o el equipo responsable, ¿verdad? El esfuerzo de involucrar al proveedor, llegar a recolectar toda esa información, validar todos esos datos, ver si todo está correcto, si los cálculos están ahí, como los factores de emisión más precisos. Consolidar eso para el alcance 3 de la propia organización, en el inventario de la propia organización, reportar eso a la dirección, al alto mando de la organización, para que tomen una decisión asertiva, estratégica, tener la visión de ese dato cuando se toman las decisiones del negocio. Es un esfuerzo muy grande. Y cuando hablamos de ese primer paso de involucrar al proveedor, de entrenarlo, de capacitarlo, de ponerlo en un nivel en el que pueda elaborar su propio inventario, de reportar esos datos primarios. Para la organización es un esfuerzo muy grande, es algo muy costoso. Para la empresa. Lo que más me gustó de lo que dijiste es que trajiste ese punto, la complejidad que tenemos para la gestión del alcance. Tri, pero también ya trajiste esa solución, la IA ya integrada en la solución, en la infraestructura tecnológica que resuelve toda esa recolección, la consolidación, el cálculo y aporta mucha eficiencia a todo ese proceso, garantizando así una toma de decisiones más acertada. Entonces, eso es muy bueno porque ya identificamos lo que falta, ya hicimos un mapeo del problema y ya traemos un primer paso de la solución. ¿Y qué está llegando ahora al mercado? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo está avanzando la gestión? ¿Por qué el alcance 3 está ganando? Toda esa importancia, toda esa visibilidad para los negocios. El primer punto que necesitamos mencionar aquí sobre los próximos pasos y el avance de la agenda es la integración de los datos ESG de sostenibilidad con la información financiera. Podemos mencionar el ESRS que la CSRD exige en esa regulación de la Unión Europea, que ya pide una visión de materialidad de impacto, pero también trae una visión de materialidad financiera. Entonces, los riesgos y oportunidades de sostenibilidad ESG que pueden impactar el resultado financiero de la organización, empezamos con este primer análisis, esta primera correlación. También tenemos el IFRS, que trae los datos de sostenibilidad al mismo nivel de exigencia de control interno y de gestión que los datos financieros, los estados financieros de los negocios, de las empresas. Y ligado a este punto del IFRS, el SRS también trae mucho esta exigencia, es toda la parte de auditoría y aseguramiento, que pasamos de una práctica de mercado de aseguramiento limitado. Eso era común a nivel global y llegamos a una etapa, a una exigencia de aseguramiento razonable. Entonces, todos los datos materiales serán verificados. Vamos a tener ahí todas las pruebas de control interno. Así que la gestión, que tendrá que ser comprobada ante los auditores, llega a otro nivel y el negocio necesita estar listo, necesita tener esa gestión, esa gobernanza interna para poder cumplir con estas nuevas exigencias. Entonces hablamos un poco del problema, de los próximos pasos que vienen, de todo el movimiento del mercado, de la preparación de esta agenda. Y si una empresa no observa, no busca una tecnología para dar ese soporte, para dar ese respaldo, para garantizar la adherencia a todos estos nuevos requisitos, las regulaciones, al crecimiento de su operación, a la expansión de su negocio, para cumplir, para ya estar en conformidad con todos los requisitos, con una recolección de datos mucho más inteligente, con un tratamiento de datos mucho más inteligente y exigente, aquí empezamos a hablar de riesgo. Entonces, tenemos riesgo regulatorio porque todo esto ya se está convirtiendo en regulación en el mundo. En todo el mundo tenemos. Hablé mucho del CSRD, hablé del ISSB con el IFRS, el CSRD está con el SRS, pero también tenemos a Alemania, tenemos a Francia.
ya con otras regulaciones, exigiendo más la debida diligencia para la cadena de proveedores y también para la cadena de valor. Tenemos a la Unión Europea en su conjunto, con el New Green Deal exigiendo más estos datos, toda esa trazabilidad, esa confiabilidad. En la transparencia de los datos, tenemos al mundo entero respaldando el IFRS del ISSB para este reporte. Y si no tienes esa solidez en el control, también vas a estar ahí, corriendo el riesgo de tener datos incoherentes, datos con baja confiabilidad, que pueden ser errores, tanto en el cálculo de los factores de emisión. Puedes tener cálculos de emisión basados en datos secundarios o estimaciones. Y eso va a terminar interfiriendo en la capacidad de tomar decisiones. Va a ser mucho más difícil que puedas priorizar. ¿Cuál es la categoría más representativa de tu alcance? ¿Del alcance 3 en el inventario de gases de efecto invernadero? ¿O cuál es el proveedor que necesitas involucrar? Primero, necesitas priorizar, necesitas sensibilizarlo para la implementación de un proyecto de reducción de emisiones, porque eso sí es lo que te va a hacer lograrlo ahí. Tu meta de descarbonización, tu compromiso público. Y aquí, teniendo esa visión estratégica de la cadena, es donde podemos aplicar el objetivo final del alcance 3, que es que las grandes empresas, las organizaciones con una gestión más avanzada empiezan a impulsar a las empresas medianas y pequeñas para lograr una reducción de carbono en toda la cadena. La mayoría de los países a nivel global ya han asumido compromisos de net zero para 2050, que es el compromiso más común. Y esto se traduce en que las organizaciones también reduzcan sus emisiones de acuerdo con ese plazo. En la práctica, tener un plan que realmente sea factible, que esté basado en la ciencia, que esté registrado en un SBTI, por ejemplo. Necesitas tener acceso a ese dato primario para ver los proyectos, las iniciativas, cómo vas a reducir y alcanzar la meta de descarbonización de tu organización. Y ahí me vas a decir, Arthur, está bien, trajiste todo este tema, identificaste el problema, ya traes una solución, pero ¿por dónde empiezo? Gente, mapear la cadena de proveedores, empezar a tener una visión mucho más estratégica de acercarse a esos proveedores, de comenzar ya a priorizar con cuál proveedor gasto más. ¿Cuál es el proveedor que más impacta en mis emisiones? ¿Cómo voy a crear esta metodología de priorización para que así podamos empezar a construir esta estructura de datos, para que tengamos acceso a los datos primarios, para que podamos recolectar los datos, que podamos validar, que tengamos la evidencia ya centralizada en una sola herramienta, en una sola infraestructura tecnológica, para que así podamos tomar decisiones más acertadas? Y en el tercer paso, siempre hablamos de estructurar bien esa gobernanza, de tener ese proceso muy bien mapeado y formalizado para que sea duradero, para que ocurra con la periodicidad adecuada. Ideal para que tengas una visión. Chao. Estrategia del progreso, de tu desempeño, de cuánto estás emitiendo en comparación con lo que te comprometiste a reducir. Entonces, aquí ya tenemos 3 pasos que empiezan a estructurar todo muy bien. Si pudiera mencionar un cuarto punto, lo traería aquí. Hablamos durante todo el webinar sobre el tema de las emisiones, pero yo incluiría también 2 aspectos para que monitoreemos la cadena de proveedores. Serían los derechos humanos, principalmente las condiciones laborales, y también el tema de la deforestación en la preservación de los biomas naturales. Como el segundo y el tercer criterio para que empieces a monitorear, gestionar, pedir más información y realmente involucrar a tu cadena de proveedores para que esto se vuelva una práctica común. Cerrando con el mensaje final que queremos dejarles. El alcance 3 no es solo medir tus emisiones. Se trata de que tengas una gestión, una visión estratégica, una gobernanza,
que manejes esa cadena de proveedores y también tu cadena de valor de una manera que te genere más oportunidades de negocio, que te asegure que puedas seguir creciendo, ampliando tu operación y aumentando tus resultados financieros, sin aumentar tus emisiones, que logres alcanzar eso.